Bien, bueno, y seguimos juntos conociendo a una persona muy especial que sin duda tiene que ver con alguna historia que has, visto en tele, en películas y en series. Estamos hablando del trabajo y la historia de Adriana Lorenzón. Ella es guionista y es autora, guionista desde el año 1994. Es autora de telenovelas, comedias, series de ficción para Canal 3, Ideas del Sur, Polka, Telefe, Canal 9. Es autora de Buenos Vecinos, Ricos y Famosos, Los Roldán, Montecristo, El Elegido, bueno, entre otros tantísimos trabajos. Pero vamos a ver cómo es este desafío entre la fantasía y la realidad. Esta linda historia, ¿no?, de ser guionista, la vamos a saludar, la vamos a conocer. Hoy está compartiendo esta bella tarde argentina. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida Adriana. Hola, ¿cómo están? Muy Un gustazo, ¿cómo te va? Bueno, igualmente de recibirte por acá, de conocerte, bueno, con tantas historias en tu haber. ¡Qué cabeza! ¡Qué imaginación! Recién me reía mirando a los robots porque digo, los robots ya vienen con la artrosis de los 58 que tengo yo. ¿Viste cómo caminan? Sí. Bueno, así estoy yo cuando me despierto, claro, cuando me levanto de la cama. Hasta que entra en calor la cadera, Sí, ¿viste? sí, Después sí. Ya mejora. Bueno, algún defecto tenían Tal que cual, tener. tal Algún cual. defecto tenían que tener. Bueno, contanos, Adriana, porque no estamos acostumbrados como espectadores a conocer la historia que hay detrás de todas esas historias que hemos consumido como argentinos, ¿no? Que tienen que ver con la historia de nuestra televisión, de nuestras producciones audiovisuales en general, ¿no? Así es. Bueno, empecé allá lejos y hace tiempo, hace 32 años, Mirá. Siguiendo los pasos de grandes autores argentinos como Migré, como Nené Cascallar, como bueno, todos los que fueron antecesores, Luis Viale, tantos autores de televisión excelentes que hemos tenido y que seguimos teniendo. Vengo del periodismo también. Mirá. En algún momento me empezó a picar el bichito del cine y el cine me aterrizó en la televisión. En una época donde florecía un poco la industria de la televisión en la Argentina después de la dictadura, y bueno, dando mis primeros pasos en un género que yo de alguna forma detestaba un poco porque venía de una cosa más intelectual que era la telenovela y me terminé enamorando totalmente del melodrama y ahora es lo que más me gusta escribir. Mirá, bueno. Adriana, ¿y implica un desafío grande tener que escribir una tira? Digo, ¿cómo se organiza todo eso? ¿Vos ya tenés el libro escrito o el libro se va escribiendo a medida que van avanzando los capítulos? No, salvo el caso de Montecristo, que fue una adaptación más, una versión libre, mejor dicho, de el clásico de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, que sí tomamos la obra original con Marcelo Camaño, que fue el otro autor, e hicimos una versión adaptada a la realidad argentina y a un montón de temáticas que obviamente en el original no están. Todo se inicia desde cero y de muchas maneras diferentes. Se puede iniciar de pronto de una idea que nos tira un productor, de una idea que se nos ocurre a nosotros, de alguien que te dice tengo a tal actor y entonces hacerle una historia a medida, que es lo más común en la tele. Y después, bueno, muchísimas formas. Ahora con las plataformas, por supuesto, se abrió muchísimo el juego. Hay muchas más posibilidades de hacer ficción. Y también lo que viene, digamos, que es la ficción por canales de streaming y por Claro. YouTube y más auto producidas, ¿no? Porque Gestionada, hay sí, mucha sí. gente que se junta y la puede llevar adelante con un pequeño presupuesto, ayudándose de la tecnología, así que hay un montón de posibilidades, por suerte. Mirá, Porque hubo un momento en el que se paró todo, ¿no? Claro. Cuando los canales dejaron de producir ficción, medio que hubo un parate y después aparecieron las plataformas y reavivaron todo el mercado y eso Mirá. fue fantástico. Bueno, muchos éxitos en tu carrera, muchas gratificaciones, muchos reconocimientos, muchos premios, muchas historias realmente exitosas, ¿no? En cuanto a nuestros Sí. consumos como espectadores. Cuando Sí. mirás hacia atrás, ¿qué fue lo que más gratificación te dio? Sabemos que estás como en otra etapa, como guionista o como escritora, ya nos vas a contar. Pero Sí. bueno, contanos un poco qué te pasa, ¿no? Cuando ves todo ese camino recorrido, todas esas historias contadas. Yo siempre digo que agarré una buena época de la tele, una época donde no solo se producía mucho, sino que se producía calidad.
Claro. ¿no? Se hacían historias con presupuestos importantes, con elencos importantes. Imagínate que Montecristo fue una superproducción prácticamente. Alés Luz de Luna, que fue una telenovela que se realizó totalmente en exteriores, acá en la Patagonia, donde yo estoy viviendo ahora. Yo vivo mitad en Buenos Aires, mitad en Patagonia. Muy cerquita de donde se hizo Alén. Así que fueron jugadas muy fuertes y teníamos mucha libertad de acción también, ¿no? Ahora hay como más restricciones creativas, porque como todos los productos son de alguna manera internacionales en un punto, eso es un tema a discutir, ¿no? Pero se nos exige como tener ciertos parámetros en las historias que antes no teníamos, éramos mucho más libres para escribir. Adriana, y las historias eran más genuinas. Y te iba a preguntar qué sentís vos, porque vos a través de estas historias que has escrito te has metido en el hogar de la mayoría de los argentinos, porque estamos hablando de exitazos como Ricos y Famosos, como Los Roldán, como Montecristo. A ver, novelas que han ganado Martín Fierro de Oro. Y personajes tan entrañables, tan argentinos, tan queridos. Has estado en la mesa de más de la mitad de los argentinos sin lugar a dudas. Por suerte uno no es consciente de eso. Porque en realidad el éxito es después. Cuando uno escribe algo no sabe que va a ser un éxito. Te imaginás, porque decís, bueno, teniendo este elenco, teniendo esta historia, teniendo este director, teniendo esta protagonista, puede ser que resulte bien. Pero el éxito es después. El éxito lo marcaba en ese momento el rating, la adhesión del público. A nosotros nos pasó con Roldán, por ejemplo, con Los Roldán, que escribí con Mario Yajris, mi compañero de fórmula, que habíamos elegido tener un colectivo, por ejemplo, todo fileteado, todo pintado, que iba a ser el colectivo del protagonista para hacer reparto de frutas y verduras. Claro, el colectivo quedó estacionado en la Puerta de Ideas del Sur, y casi todo el equipo técnico lo usaba para llevar cosas, cámaras, y se hizo famoso el colectivo primero. Entonces cuando salió, se estrenó Los Roldán, ya mucha gente conocía el colectivo, por ejemplo, en Capital. Entonces ya de movida tuvimos un encendido impresionante. Claro, es que de hecho estaba en la apertura, no estaba directamente el colectivo, era como muy protagonista. Claro, y después ese modelo, digamos, de venta, que fue sin querer, lo copiaron todos los países que replicaron los Roldán, que se adaptó a 32 países. Por ejemplo, en Colombia pintaron un colectivo y andaban con un colectivo por todo Bogotá, y entonces ya hicieron lo mismo, pero la verdad es que no fue una estrategia de marketing en nuestro caso. Pasan esas cosas, ¿viste? Entonces, claro. Y, tiene Adriana, muchas sorpresas la tele. Me imagino. ¿Cuáles eran los condicionantes o justamente las ideas inspiradoras? ¿Cómo surgieron estas historias, ¿no? Que se fueron alimentando, me imagino, después? Pero ¿cuáles fueron los puntapiés iniciales justamente para dar inicio a estas historias? Y siempre es tener un registro muy fuerte de la realidad para después ficcionarla, ¿no? Claro. Hay un maestro de guión, que es Robert McKee, que dice que la ficción es la metáfora de la realidad. Entonces, yo particularmente me inspiro mucho en gente que conozco, en gente que no que conozco porque es familiar, sino porque tal vez una personalidad que me llamó la atención y después la transformo en personaje, alguien que tiene un tic que me divierte y después se lo meto a un personaje. Y las historias surgen un poco, en mi caso, de la necesidad de la realidad. Ahora, en esta realidad que estamos viviendo, se me ocurren 500.000 historias para contar. El tema es que, justamente como les decía antes, al estar muy teniendo como lugar de posibilidad para hacer ficción las plataformas, ya las historias muy costumbristas no funcionan. Como fue Los Roldán, como fue Buenos Vecinos, como fueron todas las comedias de Polka, que hablan de nosotros, que hablan de nuestra idiosincrasia. Ahora ya eso como que tiene que tomar otra forma para que lo pueda entender un mexicano, un yanqui, un italiano. Contenidos mucho más globales, ¿no? Sí, son historias más globales y que lavan un poco todo lo que a nosotros nos podría resultar interesante. Claro. ¿Y qué resulta interesante en este contexto tan inmediato, tan visual, tan efímero, tan...
¿Qué sentís Un montón que de resulta cosas, interesante? A ver. desde el circo beat de la política hasta muchísimos temas que hoy son, por suerte, temas serios y temas también comediosos, digamos, Sí. pero estamos mucho más informados, estamos mucho más comunicados, las redes dan para un montón, realmente dan para un montón de historias. Nada, la realidad nos nutre más que nunca, yo creo, en este momento, ¿no? Ujú, muy bien, Tal cual, bueno. sí. Y ahora, Adriana, en otra etapa de tu vida, un poco en Buenos Aires, un poco allí en el sur, en la Patagonia, bueno, y Sí. con otra propuesta, ¿no? Que sigue teniendo Sí. que ver un poco con la escritura, con las historias, pero desde otro lugar. Contanos. Desde otro lugar que surgió un poco de una crisis personal que tuve en un momento con la profesión, en un momento, viste que esto que se dice que cuando mejor te va, peor la pasás, es un poco, es un poco así. Un momento de mucho éxito, de mucha exigencia, pero que realmente uno pierde un poco el propósito de lo que hace, de lo que quiere comunicar, de para qué está en este lugar, para qué nos pusieron en este lugar, ¿no? En el universo. Y bueno, después de hacer una tarea de introspección bastante fuerte, aprovechando también la pandemia, para eso, surgió la posibilidad de empezar a darle un color diferente a los talleres que yo ya daba de guión, que di desde siempre, y juntarle a la técnica del guión, que es una técnica muy hermosa para escribir, porque es un proceso que va desde la idea hasta la construcción de la escena, al final de todo, y de los personajes y de la estructura, una mirada más holística, una mirada que conecte más lo espiritual, que conecte más la posibilidad de sanar a través de nuestros personajes, de recorrer como escritores ese camino del héroe que recorren los personajes a lo largo de una historia, y de conectarnos un poco más con el por qué queremos contar una determinada historia y para quién, ¿no? Y realmente fue muy hermoso lo que pasó en el primer taller, que lo hice así como una prueba piloto, digo, a ver si se va a entender lo que yo quiero transmitir, y fue fantástico. Y bueno, y ahora ya estoy profundizando mucho y casi que me estoy dedicando prácticamente a eso, aunque sigo escribiendo cosas. Estoy con 2 series en plataforma, por empezar una telenovela en México, pero bueno, dándole mucho lugar a los talleres y sobre todo a esta hermosura que es ver cómo la gente se acerca con una historia tímidamente, pensando que tiene una pavada y tienen diamantes en bruto. Claro. Y entonces durante el taller ir haciendo aparecer ese diamante y haciendo aparecer también ese artista que lleva la gente adentro y no se da cuenta o tiene miedo de salir, la verdad que es maravilloso. Y ¿Cuál es además la sensación que se lleva la gente cuando logra materializar esa idea o ese pequeño bosquejo en un guión? La siendo primera protagonistas sensación de lo que es escriben, cómo ¿no? llegué a hacer esto, ¿no? ¿Cómo pude hacer esto? Aunque sea un corto, aunque sea porque yo voy muy de a poquito también, ¿no? Porque no quiero que se asusten. Y de pronto, bueno, ya hay de la primera camada del taller, ya hay gente armando sus guiones para presentar en plataformas, hay gente que se consiguió plata para hacer un podcast, entonces pueden contar esas historias en forma de podcast. Mirá. O en un streaming. Tengo mucha gente del resto del país, porque parece que todo tiene que suceder en Buenos Aires y no es así. Y entonces, como los talleres son virtuales, tengo alumnos de todo el país y mi idea es el año que viene recorrer esos lugares y hacer pequeños talleres, tal vez de 3 días, en lugares muy recónditos. En pero que Córdoba están podría bárbaros. ser, Adriana. En Córdoba, Sí, bueno, Río cordobeses Cuarto, tengo claro. un montón, pero ya tenía desde antes. Mirá. Sí, ya tenía desde antes. Y nada, y es muy lindo porque después la gente empieza a andar sola, ¿no? Se empieza a construir un camino. Y también me encanta que tengo mucha gente de más de 60 años. Muchas docentes jubiladas, muchas personas que postergaron su deseo de escribir toda la vida y ahora se animan, mucha gente que quiere contar la historia de su vida para dejarle como legado
su familia, sus nietos, o gente que por ahí cuenta la historia de su pueblo, de su lugar natal. Hay historias maravillosas, realmente es hermoso. Qué hermoso, realmente. Qué Me lindo. imagino la emoción esto de sentirse ellos mismos protagonistas, ¿no? Sí. En el relato de su propia historia. Debe ser realmente muy mágico lo que se genera allí, bueno, en esta persona, en este trabajo como de introspección, me imagino, pero al mismo tiempo de exposición y de abrirse contando su historia. Debe ser realmente muy, pero muy interesante. Y para vos como coordinadora, como gestora de esto, también como muy enriquecedor. Para mí es mejor que un Martín Fierro, porque es como llegan el primer día con ese miedo de, mirá que yo tengo faltas de ortografía, no importa, existen los correctores. Hoy tenemos un montón de herramientas que hay que aprender a usar. Yo no soy muy amiga de la inteligencia artificial, pero entiendo que para el que nunca hizo nada puede ser un punto de partida. Lo mismo que nada, los editores, los correctores. No hay nada que nos impida escribir lo que se nos antoje y poder mostrarlo al mundo, ¿no? Hoy no hay impedimentos, es una excusa. Entonces, cuando llegan así todos patitos mojados, yo digo, no se preocupen que cuando el taller termine van a ver lo que pasa con sus escritos, y es hermoso. Muy hermoso. bien. Bueno, Adriana, un gusto conocerte realmente, conocer Gracias, a la igualmente. persona detrás de tantas historias, ¿no? Bueno, Así que han sido es. realmente muy, muy reconocidas, bueno, llenas de éxito. Bueno, Adriana Lorenzoni, la guionista de tantas historias argentinas. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste y te muchas mandamos gracias un gran a abrazo. ustedes. Gracias, la pasé genial. Muchas Un gusto gracias. hablar con vos. Nos vemos, Adriana. Beso, adiós. Nos vemos. Chao. Gracias.